Titular, sí, tiempo de encuentro y un tiempo de encuentro en las diferencias. Eso es lo que te proponemos, un tiempo de encuentro en poder pensar por nosotros mismos, poder tener distintas visiones, porque en este tiempo de encuentro no es que tenemos un punto de vista, tenemos distintos puntos de vista que hacen a la coyuntura económica, política y social. Tenemos a lo que hoy es oficialismo y tenemos a lo que hoy es oposición. Pensar que hasta hace poquitos días, un mes, porque se cumplió un mes del mandato de Javier Milei, antes era oficialismo y oposición en sentido invertido. Pero tenemos todas las concepciones y eso es lo más importante, porque cuando uno tiene todas las concepciones y todos los distintos puntos de vista, podés decir: yo estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero brindándote como un pensamiento hegeliano la tesis y la antítesis. ¿Para qué? Para que puedas crear tu propia síntesis, para que puedas decidir por vos, elegir por vos, pensar por vos, en definitiva vivir por vos, ni más ni menos. Lo que vos consideres que es, así es cómo se decide, pero siempre desde el punto de vista de qué pasa con lo que me pasa, qué pasa con lo que acontece, qué pasa desde ese concepto. ¿Por qué? Porque si no terminamos siendo marionetas de otro, terminamos viviendo la vida de otros y terminamos teniendo un destino que no es el propio, sino que es de otros. Por eso que te invitamos a un tiempo de encuentro. Y si hablamos de un tiempo de encuentro, este tiempo de encuentro es en las diferencias. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Encuentro. Tiempo de Encuentro nos unifica en las diferencias. Y aquí estamos en Tiempo de Encuentro y sintonizándonos en la 94.9. Vos allí en el dial estamos en la 94.9. Si no, por www.fmradiocristal.com.ar. Por eso, sintonizanos 94.9 FM. Si no, www.fmradiocristal.com.ar. Yo creo que hoy estoy bastante rojo. Cualquier cosa que ustedes me vean, porque tenemos la posibilidad en la plataforma de vernos y nos podés ver en vivo, pero después también nos podés ver por YouTube, es decir, ver nos vas a poder ver, escuchar nos podés escuchar en vivo, pero si no después nos podés escuchar por YouTube, y si no después podés ingresar de vuelta a la plataforma, porque tenemos ahora plataforma con, aparte de nuestro dial, a partir de ahí podés tener TV en vivo, podés tener radio en vivo, podés tener portal de noticias. ¿Por qué? Porque cada programa tiene 3-4 renglones y te lleva nuevamente a poder escucharlo. Así que tenemos portal de noticias, tenemos redes propias. Y aparte de todo eso, se vienen los juegos y las trivias para lo que viene del 2024. Y se va a lanzar una programación que ya es de lujo, imagínate lo que se va a venir. Así que este 2024 estamos con la fusión del año, que es FM Radio Cristal 94.9. Tiempo de Encuentro tiene lazos nacionales e internacionales para el bien común. Y ahora, para el bien común, te cuento que tenemos también todas las vías. ¿Por qué? Porque tenemos las redes. Voy a agradecer a todo mi staff, Sebastián Ibarra, plataforma, Nicolás Foscaldi, todos a la cabeza con un equipo de gente, Nico Foscaldi en el portal de noticias, luego Luciano Moreno, quédate tranquilo, Luciano, ya te van a sacar fotos en cualquier momento, las vas a tener, todo Cailú. Aparte tenemos que hacer el videíto también. ¿Por qué? Porque la foto, yo esto se lo digo a Dani que está conmigo, la foto la sube en lo que es el Instagram y demás y la coloca. Ahora en el feed va el video. No, una cosa fantástica. Nunca he tenido tanta producción. Acá tengo un aro, no sé para qué. Tenemos 3 cámaras, una que la dejamos caída porque con una sola en este momento basta. Después está la otra. Es una cosa increíble. 2 estudios. Tenemos, en cualquier momento, ya sabemos, para el 2025 vamos por 4 o 5 estudios, estábamos diciendo con Daniel. Sí, solo
Daniel Martín a la cabeza, nunca mejor dicho, de todo lo que es la operación técnica, de todo lo que es la locución. Es una cosa fantástica, es un número uno verdaderamente. Es alguien que hay que tener siempre al lado. Muy bien. Luego vamos a decir también que está Marcela Reyes en lo que es el departamento comercial, que la está remando en dulce de leche repostero. Hoy en día es remarla en dulce de leche repostero, pero se rema, que es lo importante, mis amores. Las redes te las voy a pasar, así ya podés formar parte de nuestro mundo, que pasa a ser ahora tu mundo. Ya estamos para vos, destinados a vos. Instagram, @FM Radio Cristal 94.9. Sí, Instagram, @FM Radio Cristal 94.9. Allí estamos. Y si no, por Twitter, @FM_Radio Cristal, @FM_Radio Cristal, en Facebook Radio Cristal, y si no, en YouTube Radio Cristal 94.9. Te lo reitero, despacito, despacito, como lo haría Luis Fonsi. Por Instagram, @FM Radio Cristal 94.9. Después tenemos Twitter, @FM_Radio Cristal. Y después sí, Facebook. A veces sí, es como yo un poquito más chapa de la antigua. Y también ingresamos al Facebook. Entonces ese es el más sencillo, porque es Radio Cristal directamente. Y en YouTube, Radio Cristal 94.9. Disfruta de esta programación de lujo, obviamente, en FM Radio Cristal 94.9. Tiempo de Encuentro es tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Tiempo de Encuentro. Hablando de tiempo de encuentro en la economía, ya vamos a tener a nuestro economista, pero mientras te digo, el Servicio Meteorológico Nacional arde, papi, arde, así te lo digo. La temperatura es de 31 grados, la sensación térmica es de 33 grados 7, la humedad es del 55%, la presión es de 1007.8 hectopascales, el viento es norte a 5 kilómetros por hora, no sé lo que se vive, y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy quedó muy atrás, 31 grados. 31 grados, ya estamos con una sensación térmica de 33 grados 7, y te digo que es un ardor, todo está un poquito caliente. La economía también está caliente. Ya vamos a hablar con nuestro economista. Ahora te digo mañana jueves. Mañana jueves, dentro de todo, va a haber una brisita. Una mínima de 21 y una máxima de 28. Teniendo en cuenta los 33 grados 7 de ahora, te digo que lo comprás. El viernes, una mínima de 20 y una máxima de 28. El día sábado. Algunos dicen que en viernes puede llegar a ser menor. Algunos, porque hay cambio de viento. Rota el viento. Hoy vimos lo de Miramar también, con 2 personas fallecidas. Por consiguiente, a estar atentos en la costa, por favor, ¿sí? Miramar, 2 personas fallecidas, nuestras condolencias a todos los familiares. Luego, el día sábado, mínima de 22, máxima de 32, ya empieza a calentarse, pero no se esperan lluvias. Hasta el domingo, mínima de 24, máxima de 33, y ahí te diría que en la madrugada y primera mañana sí se esperan lluvias del domingo. Nosotros, después del tornado, de lo que pasó, ya estamos. 3 antenas cayeron, 3 de nuestras antenas cayeron. Tuvimos que levantar, y ahora levantamos a todo lo que da, toda la potencia. Más no nos pudo haber pasado. Y con todas las trabas, mi querido Daniel Martín, estamos haciendo el éxito del año. Y si hablamos del éxito del año, yo ya estoy con él. Y si hablamos de, no sé si es un éxito justamente la economía, pero bueno, nos vamos a adentrar a este tema, que verdaderamente siempre es esclarecedor hablar con él, porque si bien tiene un punto de vista, tiene una concepción, él cuando estaba el oficialismo le pegó al oficialismo. Cuando estuvo la oposición, le pegó a la oposición. Y ahora también tiene ese punto de vista. Y eso es lo más interesante. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Vos dónde estás? En Miramar, San Eduardo. Sí. Temporal de golpe, fue porque era un día hermoso y en menos de media hora
se dio vuelta y tuvimos caída de árboles, voladura de techo, se voló el techo de la terminal, la chocolata donde se voy a desayunar, se le voló el techo. Muchos árboles caídos en la ciudad y en el barrio acá muchos voladuras de techo. Y también las condolencias con 2 muertes. Sí, 2 por caída de árboles fueron los 2. Exactamente. Golpe de caída de árbol. Exactamente. Fue los balnearios, se volaban las carpas, estuvimos mirando esta mañana. Y es más, lo están restableciendo en este momento. Lo están restableciendo en este momento. Realmente terrible lo que ha acontecido. Bueno, y vos en el lugar in situ, por eso que te hice la primera de las preguntas y hablé con antelación en el Servicio Meteorológico Nacional porque sabía que estabas ahí. Escúcheme, le hago una pregunta que esto es un poco más amarilla la pregunta. ¿Usted fue un rey mago en este 6 de enero o yo estoy equivocada en las fotos que me enviaron? Es así. Fui rey, lo hago desde hace muchísimos años. Es una manera de cargar las pilas. Uno recibe tantas muestras de cariño que él asume que no dejo de hacerlo y todos los años nos preocupamos por mejorar el atuendo y tratar de estar impecables. Me parece fantástico. Lo hago desde hace 50 años. Y qué buen recargo de energías, porque con los niños es el mejor recargo que podés llegar a tener. Creo que es el único. Sí, las cartitas, uno se lleva con los pedidos, un bagaje de energía que muchos no dicen todos son locos, pero no saben la satisfacción que se siente. Las muestras de cariño que se reciben. Exacto. Bueno, yo te voy a decir algo que tiene que ver con Adorni, nuestro vocero presidencial. Mira, yo creí realmente que no iba a haber algo más lamentable que Cerruti. Y me lo encuentro Adorni, porque verdaderamente ha dicho cada cosa. Ayer analizamos en un programa lo que dijo sobre la industria textil. Primero no le salía la palabra industria, porque se nota que no estaría en un gobierno en el que la industria nacional es potencia. Pero aparte, tampoco le salía la palabra industria, se tomó unos segundos para decirnos, pero dijo que era la casta. Digo decirnos porque todos somos industria, porque todos en cierto modo somos textiles, porque todos somos pymes. Dijo que eran la casta, que tenían un proteccionismo. Esto dijo de la industria textil Adorni. Ayer justamente lo hablaba con Pedro Bergaglio. ¿Qué opinás de esa palabra de Adorni? Y te voy a llevar las de el día de ayer, dichas por él, que el dólar blue hoy se encuentra para la compra el 1105 y para la venta el 1125. Y lo que dijo el vocero presidencial, que es la voz del presidente, vamos a decir al respecto, lo que expresó es que la suba que está teniendo el dólar libre es porque no se trata, o el dólar blue, porque no se tratan en el Congreso la ley ómnibus y el DNU. ¿Qué opinas al respecto de todo esto? Te traje las pymes, te traje la industria textil, que es proteccionista y que es la casta, la industria textil. Por consiguiente, a vos te tengo que preguntar si sos casta. Y la otra, que el dólar blue está aumentando porque no se trata la ley en el Congreso. Mira, a esta altura del partido ya pienso de Adorni, que es un nabo, pero no, de lo peor, que no va a durar mucho en ese puesto, porque evidentemente las cosas que dice no tiene ni pie ni cabeza cuando habla de la inflación o de las cosas del gobierno, de los planes. Todo mentira, es un tipo que vende humo permanentemente. Tratarnos de casta a los industriales pymes, es no conocer la realidad, que somos el generador del 90% del empleo en el país. El 90% del empleo lo registran las pymes. El mundo pelea por los puestos de trabajo. El proteccionismo a las industrias está originado en la defensa del trabajo. Es lo que el tipo no entiende y no sabe. Los países que abogan por la libertad de comercio son normalmente los países que no tienen industria, entonces no tienen nada que defender. La Argentina es un país industrial que ha tenido
con el desarrollo del peronismo, venimos de haber desarrollado la industria pesada, que dio origen después a todo el origen de la industria metalúrgica liviana, es un ejemplo de país que tiene vocación de potencia o vocación de país desarrollado. Los países se desarrollan a partir de la industria y a partir de la defensa de los derechos de la fuente de trabajo. Adorni es un desconocedor absoluto de la realidad y no puede llamar a los industriales argentinos casta. Nosotros somos víctimas de la casta, los industriales argentinos, de la casta del capital concentrado y de las políticas neoliberales que Adorni defiende. Es lamentable las palabras de Adorni para referirse a los generadores del 90% del empleo en la Argentina. Y sumale a eso lo del dólar blue también, es decir, que nosotros estaríamos teniendo ahora un dólar blue que se acelera porque no se trata en el Congreso la ley ómnibus / el DNU. ¿Qué opinas? ¿Por qué está subiendo el dólar blue? Mira, la primera cosa que hay que decir que Milei es un farsante a las promesas electorales. Él cuando en su campaña electoral pregonaba que iba a cerrar el Banco Central, que lo iba a quemar, le iba a pegar con un martillo. Y hoy el Banco Central está comprando dólares. El dólar oficial, si lo hubiera dejado flotar la moneda como correspondía y como prometió en su campaña electoral, el dólar tendería a bajar porque el Banco Central no sería comprador de dólares. En los mercados libres se rigen por la oferta y la demanda. Cuando el Estado argentino está emitiendo miles de millones de pesos para comprar dólares, porque digámoslo todo, cuando el Banco Central compra, libera pesos, emite pesos para poder comprar esos dólares, y está compitiendo por el valor del dólar llevándolo al alza. Si el Banco Central no intervendría como nosotros sostenemos que la moneda debe flotar libremente, el dólar tendería a bajar y el dólar blue tendería a bajar, porque normalmente acompaña el dólar blue en un mercado donde hay restricciones al acceso a las divisas para el atesoramiento, para la fuga, y puede flotar la moneda asistiendo la restricción a la compra, o sea que se usa el dólar como mecanismo para comprar y vender para hacer frente al comercio exterior. El dólar valdría alrededor de 600 o 700 pesos y el blue valdría un 30% menos. La relación del dólar con lo que no se trata del DNU es humo para la tribuna. Humo para la tribuna. Dígale a Adorni que deje de vender a humo, que no sea cara dura y que el vocero del presidente no puede estar permanentemente vendiendo humo. Bien, en relación a todo esto, lo que podemos decir es que el Banco Central tiene más vigencia que nunca ante alguien que en campaña lo que dijo es la eliminación del Banco Central y aparte sigue emitiendo, que es otra de las cosas que manifestó que no iba a realizar. Y otro de los puntos es que si iba a cortar un brazo si colocaba impuestos. Ya no tendríamos que tener brazos ninguno de los argentinos porque lo que más se ha colocado es impuestos. ¿No es así? Sí, estaríamos hablando del manco de Milei, porque... No, en realidad los presidentes no son mancos. ¿Sabés quién es manco? El pueblo. Sí. El Banco Central está emitiendo dinero para comprar dólares y está emitiendo dinero para pagar intereses. Exacto. La mayor emisión monetaria que se está realizando en el país, que es la que alimenta la inflación, es la del Banco Central pagando las tasas que está pagando y que obliga a toda la población vía tarjeta de crédito a pagar esas tasas. Exacto. Si el Banco Central va a flotar la moneda y no renovar los plazos fijos, la tasa sería 0% porque los bancos no le pagarían interés al ahorrista. Bien. Es la promesa que había hecho durante la campaña y no la está cumpliendo. Al contrario, sigue alimentando la inflación, sigue aumentando la emisión monetaria. Es un farsante ideológico que engañó al pueblo argentino con su programa de gobierno. Bien. ¿Vos por qué te parece que quedó en silencio Ramiro Marra?
porque Ramiro Marra, lo mismo que Maslatón, sostienen que la política que está llevando adelante Milei es totalmente equivocada y no tiene nada que ver con las políticas liberales que ellos pregonan. Pero sin embargo, no están diciendo nada, porque en el caso de Ramiro Marra le viene muy bien lo que está haciendo el Banco Central, porque con la emisión de dólares él tiene una cueva financiera. Por supuesto, o sea, son beneficiarios del sistema, pero Maslatón lo dice permanentemente, que Milei es un farsante a las teorías neoliberales que había prometido durante su campaña electoral. Bien, y lo último a nivel económico, hoy a última hora se está hablando de que se va a decir definitivamente que hubo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vos lo sabrás. ¿Qué tipo de acuerdo? Es otra mentira, por una mentira, o sea, que el acuerdo estaba caído, es una mentira que le tratan de inculcar en la población. El acuerdo con el fondo no estaba caído porque Argentina cumplió con los pagos. El acuerdo con el fondo implica que se había fijado un cronograma de vencimiento que Argentina fue cumpliendo a rajatabla. Para que la parte que no se cumplía era cuando a cada vencimiento el fondo se comprometía a darte una cantidad similar o un poco más de dinero de tu vencimiento para que vos le puedas hacer frente al pago. Para que ellos se den los fondos, vos tenías que cumplir determinadas condicionalidades. Si vos no cumplías las condicionalidades, ellos no te daban el dinero. De una manera u otra, a través de los yapchíos, otro fue cumpliendo cada uno de los vencimientos. Por consiguiente, el acuerdo no estaba caído. Por consiguiente, no hay un nuevo acuerdo, es una mentira que los medios están tratando de instalar como que va a haber un nuevo acuerdo con el fondo. Es el mismo acuerdo de siempre. Argentina cumplió con los pagos y los próximos 2 años no tenemos más vencimiento con el fondo, los vencimientos con el fondo son irrelevantes. Así que no hay un nuevo acuerdo. Bueno, se va a anunciar a la tardecita con bombos y platillos, sabelo. A la tardecita se anuncia con bombos y platillos el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional gracias al logro de Luis Toto Caputo. Es una mentira, la desmiento totalmente que hay un nuevo acuerdo con el fondo, simplemente es un acuerdo parcial en función del pago del vencimiento de los 2.000 millones que hay este año. Porque si el año pasado teníamos vencimiento por 19.000 millones de dólares, este año solamente tenemos por 2.000 millones de dólares de vencimiento, que se vencen en enero. Es un acuerdo, Argentina de ninguna manera tiene problemas para pagar 2.000 millones de dólares. No hay ningún nuevo acuerdo, es mentira, pero lo digo rotundamente. Hablar de un nuevo acuerdo con el fondo es una mentira fenomenal que van a tratar de vender. Están vendiendo humo para la tribuna. Humo, son vendedores de humo, son unos charlatanes. Bien, no me quedó claro realmente todo lo que has hablado hoy, pero hemos tocado todos los puntos a nivel económico. Muchísimas gracias, maestro. Acordate, hoy este audio difundilo porque estuvimos tan justos con cada uno de los temas que pareció guionado. Un cariño muy grande, mi querido César Crosita, cuídate mucho y cuídate allí en la zona de Miramar, y en toda la costa atlántica. Cuando se vienen tormentas fuertes, no salgan a la calle, mis amores, resguárdense. Porque esto fue por la caída de árboles, 2 muertes por caída de árboles, así que por favor, estas situaciones lo hemos vivido con rayos también en otro momento, en el verano, y se siguen quedando en la playa. Resguárdense, por favor. Un cariño muy grande, César Crosita, cuídate mucho. Gracias, abrazo grande. Abrazo inmenso. Y estuvimos con él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario PYME, es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita. Tiempo de encuentro nos encuentra en La Grieta. Y ahora llega un momento que tiene que ver con el momento Los Olvidados. Y si yo digo el momento Los Olvidados, digo que tiene que ver con José Luis
Muñoz Aspiri, nuestro querido Pepe Muñoz Aspiri, que ha hecho realmente esta semana 2 programazos, quiero decirle, los días lunes de 14 a 15 con el valor de las palabras, que tuvo una repercusión extraordinaria, y ayer de 16 a 17 conjuntamente con Erika Blum, que fue fantástico con respecto a una mirada austral. No se lo pueden perder. E ingresamos a nuestro momento, el momento de los olvidados en tiempo de encuentro. El momento Los Olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri. Y hoy vamos a tener un olvidado con él, y un olvidado que seguramente todos en cierto modo, tenemos mucho que ver al respecto, porque en este momento es un tema hablar de Horacio Quiroga, y él lo puede hacer de esta manera, únicamente como Pepe lo realiza al respecto, en una situación en la cual estamos todos presentes, y en un olvidado que a través de los olvidados lo que hace es cobrar vida. Los olvidados cobran vida en este momento, y eso es lo que más nos importa, que puedan tener su espacio y que puedan tener su impronta. Un toquecito musical para luego adentrarnos en los olvidados. Y hoy Pepe se iba a adentrar en un tema que tiene que ver con Horacio Quiroga. Un Horacio Quiroga que nació en Salto, Uruguay, miren, un 31 de diciembre de 1878. 31 de diciembre de 1878, que es justo 31 de diciembre. Y muere un 19 de febrero de 1937. Fue un cuentista, un dramaturgo y un poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano, que tiene que ver con la prosa, pero fundamentalmente con una prosa que a mí me parece tan importante, que tiene que ver con la prosa vívida. Es decir, con esa prosa vivida, con esa prosa hecha experiencia, con esa prosa hecha latido, con esa prosa hecha pulso, con esa prosa que nos identifica tanto. Y aparte fue un naturalista, que esto es importante, y modernista. Sus relatos a menudo lo que retratan justamente tiene que ver con esta naturaleza, y tiene algunos rasgos que lo han hecho muy característicos de él, que son rasgos temibles y horrorosos, como enemigo de las circunstancias del ser humano. Ha sido comparado con un gran escritor latinoamericano. Esta es la introducción al momento Los Olvidados, en donde ahora se va a adentrar en profundidad José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Ya comencé haciendo la introducción al olvidado de hoy, Horacio Silvestre Quiroga Fortaleza, más conocido
que ha sido una fortaleza verdaderamente, a nivel de lo criollo, a nivel de lo naturalista, a nivel del modernismo. El acto fallido vale la pena. Ha sido una fortaleza a nivel del federalismo también de nuestro país. José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Disculpa, me andaba mal la línea, pero qué linda introducción que hiciste verdaderamente sobre un hombre que a mí me marcó bastante, un rioplatense, él era uruguayo, ¿no? Nació en Salto, Uruguay. Digo Salto, Uruguay, porque también existe el Salto argentino, ¿no? Y se confunden las dos poblaciones. Él nació el 31 de diciembre de 1878 y es alguien que a mí me marcó bastante. Me marcó literariamente, obviamente, y me marcó también personalmente, porque cuando yo cursaba la escuela primaria, y yo la cursé, el colegio primario lo hice en un colegio público, con un chico, hijo de no voy a decir apellido, pero sí, un importantísimo banquero argentino, el apellido es de origen judío, que tenía síndrome de Down. Entonces los médicos le habían aconsejado a los padres que no lo mandaran a un colegio diferencial, porque claro, lo aislaban como un leproso, claro, y que lo mandaran a un colegio público donde él socializara. Él socializó y bastante bien. Pasa que después hubo todo un drama, porque en el cumpleaños de él, que a mí no me invitaron, bueno, porque tenían bronca a mi viejo por cuestiones políticas, murió uno de los chiquitos que fue invitado, se ahogó en la pileta, es decir, fue todo bastante trágico. Y digo esto porque hay un cuento de Horacio Quiroga que se llama La gallina degollada, y que es el problema de chicos de Down, ¿no? Y resulta que estando este pibe con síndrome de Down y todo esto, nosotros empezamos a leer los cuentos de Quiroga en la primaria. Pero ¿qué pasa? Nosotros leímos los cuentos de la selva para niñas, pero más de uno después agarró Quiroga, se equivocó y terminó leyendo los otros. Claro. Lo que sucede con todos. Entonces estábamos en periodo de formación. Entonces lo recuerdo muy prácticamente por este hecho trágico que sucedió, bueno, un pibe que se ahogó en la casa de este nieto que tenía, este pibe que tenía síndrome de Down, por la trágica vida que tuvo el propio Quiroga, que es verdaderamente cinematográfica. Y que yo lamento que todavía la cinematografía rioplatense, me refiero a los dos países hermanos, no sé, creo que han hecho alguna que otra película, pero esta merecería una gran superproducción, no solamente la vida de él, sino sus propias obras. Qué lindo que dijiste es el nombre completo de él, Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Qué buena la comparación que hiciste con Fortaleza, ¿no? Porque él de comienzo ya tenía una inclinación por las artes, la literatura y la naturaleza. Tuvo siempre una relación muy profunda con la naturaleza, pero trabajaba como mecánico y colaboraba con notas y poemas en el periódico La Reforma. Y en 1898 tuvo una desgracia, que fue conocer a su primer amor y musa, María Esther Yurkovsky. ¿Por qué digo una desgracia? Porque era hija de padres de judíos ortodoxos. Eso no es una desgracia. El problema es que los judíos ortodoxos son muy cerrados y la alejaron a la piba de él. Y esto le dejó una herida muy profunda, porque era un hombre muy sensible, y sobre todo en las cuestiones sentimentales. Sí. Hay tipos que tienen un cuero más... Bueno, fruto de esa relación son sus primeras y geniales obras, que no es casual, Las Sacrificadas y Una estación de amor, ¿no? Evidentemente fruto de esa de esa herida que inmerecida. Entonces, junto con otros autores, fundó un taller literario que en 1901 editó Los Arrecifes de Coral. Así es. Y ese año tomó un giro inesperado la vida de él, cuando una fiebre tifoidea terminó con la vida de sus hermanos Prudencio y Pastora, y él, limpiando un arma, mató accidentalmente a su amigo Federico Ferrando. Es decir, ¿viste cuando hablan de los manes fatídicos del destino? Sí. Es una obra que parece escrita por un autor griego. Es verdad. Y no, existió, y tuvo una vida trágica griega, ¿no? Entendiendo la tragedia en el sentido
griego mismo, que no es solamente el dolor. Bueno, con todas estas tragedias verdaderamente, en el sentido que les debemos dar usualmente, se mudó brevemente a Buenos Aires, donde fue profesor, para variar, del Nacional Buenos Aires. Digo para variar porque el Nacional Buenos Aires fue verdaderamente un templo griego, en el sentido de los profesores que tuvo y de los alumnos que tuvo. Es una maravilla, ¿no? Bueno, se ha escrito se escribieron al menos que Juvenilia, ¿no? Sobre el Nacional Buenos Aires. Pero el autor de Juvenilia es otro, también olvidado, que vamos a referirnos en otro momento. Hay una característica de Horacio, que era de ser Horacio Quiroga, de un eximio fotógrafo, y fue convocado por, mira quién, Leopoldo Lugones, para un viaje de descubrimientos a Misiones. En esa época, Misiones todavía seguía siendo el país de la selva, así se lo llamaba Santiago del Estero, antes de ser deforestado bestialmente por la forestal, justamente, para hacer los tirantes de quebracho de los ferrocarriles ingleses. El país de la selva lo transformaron en un desierto. Bueno, pero después de esa experiencia, el viaje por Misiones, explotó en él una pasión por el cuento, que estaba basado en tragedias de la vida rural y cuentos para niños. Yo me acuerdo de los cuentos para selva, con animales parlantes y jugosos relatos, ¿no? Él fue un maestro en el cuento corto y sintético, y fue bastante copiado inclusive hasta por autores norteamericanos, que, como es costumbre en muchos de ellos, no digo norteamericanos, pero sobre todo los norteamericanos, no citan la fuente, no dicen me inspiré en fulano, no, soy yo. Bien. De este periodo es el maravilloso y espeluznante cuento, me acuerdo, era Almohadón de Plumas. El Almohadón de Plumas, claro, una mujer que iba adelgazando, por el Almohadón de Plumas tenía una víbora que salía a la noche y se alimentaba de ella, ¿no? Entonces me acuerdo la fijación que me vino a mí, que a usted que iba, yo era un chiquito, ¿no? Claro. Me fijaba bien, saltaba arriba del almohadón y todo esto, a ver si salía una víbora o algo por el estilo. No salía una víbora, a veces salían arañas. Bueno, te estoy diciendo cuando no, hoteles en Mar del Plata, cuando yo estaba en Santiago del Estero, yo pasé los 5 primeros años de mi vida, mis viejos me sacaron de encima y me mandaron a vivir con mis abuelos en Santiago del Estero. Por eso mi viejo decía de que yo no era porteño, por más que nací acá, sino que era santiagueño, porque era borracho, vago y me gustaba la chacarera. Bien, no estaba tan alejado, ¿no? Y después del Almohadón de Plumas es cuando él se instala en una chacra en Misiones, donde explotó un yerbatal, pero en condiciones verdaderamente como, hay fotos de él, ¿no? Que él está alijando, pues está con una lija, una canoa, y está en cueros, y es verdaderamente un hombre de la selva, en el canal sentido, en el romántico sentido que uno lo imagina. Pero ahí daba clases y se casó con su alumna Ana María Cires, con la que tuvo una hija que llamó Egli, y otro hijo llamó Darío. Lamentablemente su mujer, por razones que desconocemos, se suicidó. Y ese inexplicable suicidio de Ana María lo obligó a mudarse a Buenos Aires, donde trabajó en el consulado uruguayo, mientras escribía en el sótano, donde vivía con sus hijas. Sus hijos, Egli y Darío. Y en 1917 recopiló una serie de trabajos en brillantes libros, como los recuerdo todavía porque los leí, me formaron bastante a mí como periodista, ¿no? Los salvajes, al desierto, y sobre todo cuentos de amor, de locura y de muerte. Cada cuento es una película, es una maravilla ese libro. ¿Sabes por qué? Porque no dejo de repasarlos. Es verdad. Después de varias idas y venidas entre Buenos Aires y Misiones, había que vivir en Misiones en esa época, ahora Misiones es un sueño, no te falta nada. Pero en esa época vos no tenías luz eléctrica, vos no tenías asistencia médica cercana, vos no tenías penicilina, vos mirás, bueno, pero era la época macanudo, pero no había centros urbanos, vivías a merced de todo tipo de alimañas, como ahora también, guarda, con los mosquitos te pueden agarrar acá en la Matanza. Te iba a decir eso.
Sí, hay lugares que me dijeron que directamente no se puede ir. Sí. Y no hace poco hubo también hay que cuidarse con los mosquitos porque las fiebres están a la orden del día. Bien, Así la es. cuestión que él sobrevivió a todo esto, era un hombre curtido, pero claro, con las cosas que pasaron en la vida, como no iba a llevar con una amargura, ¿no? Claro. Finalmente él se instaló en la selva con una nueva esposa y una nueva hija. Pero ya sin trabajo comenzó a vivir en la miseria. Claro. Y cuando le diagnosticaron cáncer de próstata, la mujer lo abandonó, así dice la biografía. Vaya a saber qué otras razones hubieron, porque no es tan así, va. Y se llevó a la hija a Buenos Aires. Y esto es lo terrible de él, porque él sin dinero y sin esperanza de vida, fue internado en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Sí. Pero lo pudieron internar en un hospital. Yo ahora no sé si te pueden internar en un hospital público, en las actuales condiciones acá en Buenos Aires. Olvídate del Hospital de Clínicas. Y más que estamos hablando de una época, la de Quiroga, el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, el Hospital de Clínicas será un hospital de excelencia, sigue siéndolo en este momento, pero resulta que la salud pública está abandonada. Estaban abandonados los sueldos de los médicos y está abandonado todo el mantenimiento, y más ahora que es política nacional decir, arreglátelas, no hay un mango, no hay plata. Es decir, no hay plata para la salud pública, no hay plata para los pobres, no hay plata para la educación pública, sí hay plata para... Hemos visto ahora que acaban de sacar a los autos de lujo de alta gama los impuestos. Pero ahora, mientras tanto, los laburantes te tenemos que pagar el monotributo. Ahora te digo algo. Pepe, escuchame un poquitito nada más, porque la salud pública justamente y la educación pública hoy está siendo un punto muy importante a tratar. ¿Por qué? Porque las prepagas ya es casi imposible de pagar, entonces hay que ir sí o sí en muchos casos a la salud pública, y los colegios privados están siendo muy difíciles de pagar, y muchísimos padres me han llegado de oyentes mensajes, tienen que ir a la educación pública. Por consiguiente, en cierto modo, en un gobierno de lo privado, desde este aspecto, está potenciando lo público. ¿Por qué? Porque no hay dinero, en muchos casos, para justamente, en esto sí no hay plata, para una salud privada y para un colegio privado. Y esto genera todo un tema, porque en los chicos es un cambio, como una mudanza, que a cualquiera le genera siempre o dolor, o es un duelo, verdaderamente, porque estás acostumbrado a tus amigos y demás. Pero denostar lo público hoy en día es donde más va a haber gente. Por consiguiente, vamos a tener que hacer un gran trabajo en lo público, Pepe. Estoy completamente de acuerdo, pero vos no podés estar condenando a la población a lo público que no tiene nada. Mirá, yo hice toda mi escuela primaria en un colegio público, el Ángel Gallardo, y después hice mi educación en un colegio privado. Y después hice 2 carreras universitarias, una en la universidad privada, que en ese momento estaba en manos de los jesuitas, había un tal Bergoglio dando vueltas ahí, y había otro jesuita maravilloso que lo conocí en sus últimos años, ya muy viejito, que fue el creador de la Escuela de Estudios Orientales. Pero también en la Universidad de Buenos Aires, porque antropología solamente se cursa en universidades públicas. Así que puedo hablar porque veo los dos lados. El colegio público que yo fui, que estaban las viejas argentinas todavía, estoy hablando de las viejas maestras, ¿no? Tengo un gran recuerdo, y a lo que voy es lo siguiente, no me parece mal lo público. Lo terrible es que vos estás expulsando a la población, a lo público, diciéndole que lo público es lo peor. Eso es lo que Entonces, digo. no es solamente te saco a tu hijo del colegio privado y lo mando a la pública, no, te saco a tu hijo del colegio porque lo mando a la mierda, porque ustedes son parte de la mierda, porque en el esquema actual del gobierno sobran 25 millones de habitantes. Bien. Es decir, es un gobierno para 20 millones de habitantes, de los cuales 5 son privilegiados porque son los dueños del dinero,
los dueños de la tierra, son las 1000 familias de las que sabe Guillermo Moreno, todo esto, y el resto tiene que morir. Como no tienen el coraje de hacer la solución final con hornos crematorios, te matan de la siguiente manera. Yo fui a comprar medicinas el otro día porque, bueno, yo tuve un accidente de salud, todo esto. Lo que se me fue es inaudito, pero lo puedo pagar. Sí. Ahora, hay gente que va a llegar a decir, tengo estos 5 remedios, puedo solamente comprar uno, dígame cuál es el que puedo comprar. No, hay gente que ya está llegando. Este es el esquema. Entonces, en vez de horno crematorio, a vos te mató de una forma mucho más lenta. Bien. Moriste por enfermedades, moriste por mala alimentación. Por ejemplo, yo en broma digo, me están matando porque yo los lácteos no los necesito, pero yo me alimento con cebada y se triplicó en joda, lo estoy diciendo porque no es un chiste, ¿no? Se triplicó la cerveza. Sí. Bueno, Macano, la cerveza es el alimento de los viejos, en cierta forma, ¿no? Los lácteos, olvídate, es imposible. Bueno, en relación a los lácteos, la gente está comprando pan rallado, en muchos casos, porque tienen algo vinculado con lo lácteo. Finalizamos con Horacio Quiroga, Pepe. Bueno, finalizando de Horacio Quiroga, el final trágico de él, pero también te muestra la grandeza de él. Él se entera que ahí en el hospital de clínicas hay un hombre, se llamaba Vicente Batista, fíjate vos, ¿no? Es bastante conocido ese nombre, pero por otras razones. Lo tenían internado en un sótano porque era un monstruo, en este sentido. Se lo considera un monstruo porque tenía una terrible enfermedad que lo había deformado, similar al del inglés Joseph Merrick, famoso por la película El hombre elefante. Era un hombre que tenía esa característica. Y ahí salta la humanidad justamente de Horacio Quiroga, porque indignado pide que lo liberen del encierro y lo pusieran en su misma habitación. Por lo menos tenía una habitación este hombre. Y como era de esperar, se hicieron íntimos amigos. Porque este pobre hombre, entre comillas, digo, hombre elefante, encuentra a alguien a quien de quien atarse, de quien colgarse. Bueno, esto te muestra la humanidad también que tuvo, hasta último momento. Y es Horacio, claro, y ahí es Horacio cuando le pide en sus últimas horas de agonía, que fueron bastante dolorosas, que lo ayudará a suicidarse con cianuro. Ay, qué fuerte. Y fue la noche del 19 de febrero de 1937 que él voluntariamente pone fin a su existencia. De su invalidable legado también, bueno, no nos olvidemos de La gallina degollada y otros cuentos que tiene que ver justamente con esta enfermedad de Down de la que hablé del colegio, y después los famosos cuentos de la selva. Bien. Esos a mí me marcaron. Sí, creo que marcaron la vida de la mayoría. A todos nos marcaron. Exactamente, la mayoría fue claro, marcada. la mayoría, pero cuando leíamos. Exacto. Y ahora directamente no se lee. Muy bien. Pepe, como es que no se leen los libros, no salen ni los diarios, ¿no? Sí. En fin. Como siempre, un lujazo, maestro. Te mando un cariño enorme. Abrazo inmenso. Besos. Abrazo. Y estuvimos con él. Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri. Y ahora continuamos y nos vamos a adentrar con otro cierre, que va a ser un cierre, como siempre, de lujo. Y en este tiempo de encuentro, en un tiempo de encuentro fundamentalmente en las diferencias, que eso es lo que más nos interesa. Y ahora ya nos vamos a adentrar con él. Y si hablamos de... Muchísimo. Tiempo de encuentro, esas son las diferencias. Buenas tardes, ¿cómo estás, Julián? Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos, Juli?
Bien, muy bien, con un poquito de calor porque estoy por Santiago del Estero, así que... Santiago del Estero te tocó hoy, vos sos federal. Eso es lo malo. Por Santiago del Estero, mañana el Chaco, así que estamos esperando algo de lluvia, de esa alerta que hay tan grande para el país. Esperemos que sea solamente agua y no algún fenómeno de estos como el que pasó ayer en Pinamar, que la verdad que se están dando de manera bastante repetida estos días. Sí, hoy justamente la salida al aire fue con César Crosita, que está en Miramar, así que nos comentó él como economista, aparte de análisis económico, pudimos hablar de lo que aconteció y cómo se está viviendo. A ver, me mandaste 2 puntos que me parecieron excelentes. Uno que tiene que ver con el activismo ecologista, que viene con un video, y tiene que ver con medio ambiente. Comentamos de qué hablamos cuando hablamos de este tema y por qué te fue un punto importante para vos, Julián. La verdad que es un tema que de manera recurrente aparece en los grupos de productores o en las asociaciones o en las charlas de productores, porque en general hay como un activismo que está bastante en marcha, bastante en boga, que tiene que ver contra muchas veces los intereses de nuestro sector y que tiene que ver con una mirada muy particular sobre lo que hacemos los que producimos alimentos, en especial la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el uso del suelo, con el uso de la tierra y con una visión que nosotros creemos que no es la visión correcta, que es la de prohibir o cercenar o achicar o ir en contra de la producción de agricultura y ganadería, particularmente en este caso, porque nosotros tenemos una serie de argumentos que consideramos que son muy importantes y que muchas veces vienen de una realidad que no es la realidad de los países en desarrollo como los nuestros o en vías de desarrollo, y que nos afecta grandemente porque son por ahí algunas teorías o algunas formas de ver la cuestión que viene muy del hemisferio norte, donde hay algunos cuantos problemas resueltos, ¿no? Entonces, lo que básicamente dice el video y que dice el informe es que todo este activismo que plantea la necesidad de sacar el uso agrícola de la tierra, restringirlo y en algunos lugares hasta prohibirlo, tiene para nosotros una débil explicación, porque obviamente somos los productores de alimentos y podemos demostrar que no estamos depredando el planeta como se plantea en algunos casos, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice el informe es que en el año 90 se quebró una barrera, que era siempre el planeta venía produciendo menos alimento de lo que los habitantes requerían. Y acá y esto a nivel mundial. Sí, siempre estamos hablando a nivel mundial, que por supuesto siempre tiene una bajada también a nivel local, ¿no? Obviamente. Y la bajada la vas a hacer vos a nivel local. Lo en esto y lo que se plantea en este informe es que a partir del año 90 hoy se está produciendo alimentos para más habitantes de los que tiene la Tierra. Y ahí viene un punto que es muy importante, que es ¿por qué no llegan los alimentos a todos? Ese es el punto. ¿Por qué entonces hay tantos la población mundial y no llega en algunos lugares a muchos países y a muchos habitantes? Y en el caso nuestro, nosotros producimos alimentos para casi 400 millones de habitantes, y somos apenas 50. Y evidentemente ya tenemos, en los últimos años se ha empezado a ver problemas de desnutrición, problemas de malformación, de malnutrición. Basta hablar con alguien que alguna vez hablamos en este espacio, que era Bellino, que nos cuente algunas cosas, pero tampoco hay que irse tan lejos, hay que salir a dar una vuelta y desde el centro de Buenos Aires hasta el impenetrable chaqueño vas a encontrar lamentablemente argentinos malnutridos o con problemas de alimentación. Entonces, ese es un tema que es muy importante y que tiene que ver, según lo que dice el informe, con el aumento vía tecnología de la cantidad de la producción de alimentos. Incluso va más rápido el aumento de alimentos que lo que va a la población, que era un gran mito de la explosión demográfica de la Tierra, que iba a llegar un momento que no iba a haber alimentos para los animales, para los humanos, ¿no? Entonces, nosotros planteamos desde el punto de vista de los productores que nuestro espacio no puede ser restringido,
porque hay solamente, en todo el mundo, ¿no? Solamente hay 1.100 millones de hectáreas agrícolas. No hay más que eso. Y en los últimos años, con ese 1.100 millones de hectáreas agrícolas, que no se ha aumentado, porque además ya no se puede casi aumentar, por una cuestión de factibilidad técnica, digamos, nosotros seguimos produciendo más alimentos. Y además hay 4.000 millones de hectáreas ganaderas, que obviamente son aquellas hectáreas que no sirven para hacer agricultura por un montón de situaciones, porque, a ver, por ejemplo, en nuestro país sabemos que todo lo que es Mendoza, San Luis, tiene partes muy, muy, muy áridas, y sin embargo, para hacer agricultura, pero sin embargo sí se puede hacer ganadería. Entonces digo, a modo de ejemplo, ¿no? Sí. Entonces digo, nosotros creemos que no se puede prescindir de eso para producir alimentos para la tierra, para nuestros conciudadanos de la tierra, y la ganadería como tal, y entrando ya al punto exacto de ganadería, no puede prescindirse de ella, es un elemento clave, porque además es el que convierte en la proteína de más alto valor, la ganadería bovina en la de más alto valor, y las otras ganaderías en proteína de alto valor para la alimentación humana. Ahora guárdame, Julián, perfecta, que sin intervenciones encuentra rápido su equilibrio. Si bien en la práctica no existen mercados de competencia perfecta, la gran afluencia de oferentes y demandantes que reúne el mercado ganadero, por eso que lo tomo, porque me estás dejando como para hacer el gol de Messi, me hiciste el pase, le confiere características muy próximas a este tipo de equilibrios, en los que ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio. Adentrémonos también a esta nota de Agrositio, que me pareció sumamente interesante. Bueno, y tiene que ver también con lo otro. Por eso, cómo nosotros en Argentina tenemos un mercado que, a ver, físicamente hoy está en Cañuelas, y que se lo denominó y tradicionalmente el mercado de Liniers, que en una época estaba en ese lugar en Buenos Aires, que ha sido trasladado, y cómo ese mercado es una demostración en chiquito de un mercado casi perfecto desde el punto de vista económico. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Ese mercado se producen 52.000 transacciones por año. Perdón, por mes. 52.000 transacciones por mes. Y en general los que producen las transacciones no son ninguno formador ni de precio, ni para un lado ni para el otro. Ni el comprador es capaz de formar el precio, ni el vendedor tampoco. ¿Por qué? Porque están totalmente atomizados. Hay 52.000 titulares distintos que remiten Hacienda para su faena en Argentina por año. Entonces, quiere decir que ninguno de todos los productores que manda puede controlar el precio de la carne, porque en definitiva lo estamos llevando el precio de la carne al mostrador. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque hay algo que ocurre generalmente para esta época del año, que es una pequeña retracción, que a veces no es tan pequeña, todo depende de los ciclos, una pequeña retracción más o menos para diciembre. ¿Qué quiero decir con esto? Los productores en general no actúan de manera corporativa, pero sí individualmente, cada uno restringe un poquito la oferta de carne para más o menos la época de la fiesta, de Navidad, un poquito antes. Bueno, este año, como todos los años, volvió a ocurrir, y justo coincidió con la devaluación de los primeros días de diciembre. Ahí pasó el precio de más o menos 1.300, 1.400, 1.500, por ahí el precio del novillo liviano, se fue a 2.000, lo cual disparó inmediatamente en las carnicerías un precio en el asado, por ejemplo, que pasó de más o menos 4.000 pesos a más o menos entre 6 y 8.000 pesos. Ahora, ¿qué pasó inmediatamente? No hay poder adquisitivo para comprar carne a ese precio. Claro. Entonces, inmediatamente, y hoy ya se ve, cuando digo inmediatamente, digo... Bajó el precio porque no hay consumo. Claro, el consumo marcó que no puede convalidar ese precio. Claro. Y pasó inmediatamente a tener un precio incluso menor que lo que había antes de la devaluación. Exacto. Por lo tanto, ¿qué queremos decir? ¿Qué quiero decir con esto? Y que tiene que ver con el primer tema también. Sí, es muy importante. Estos mercados son bastante perfectos dentro de todo, y la mayoría de lo que se produce y que se vende se transacciona de manera libre. Por lo tanto, no le tengamos miedo a la competencia, no le tengamos tanto miedo a que nos saquen las regulaciones, porque lo que pasa es que en nuestro país hace muchos años que vivimos en la regulación y todo está regulado, y
paradójicamente, este mercado de Liniers funcionaba y funciona casi siempre bien hasta que se mete el Estado. Cuando se mete el Estado y empieza a de alguna manera distorsionarlo, que muchas veces es de manera espuria, porque es con amenazas veladas o con comentarios por debajo de la mesa, es donde en general empiezan a producirse los grandes problemas. ¿Por qué? Porque si intervenía este mercado, el productor tampoco puede producir. Entonces llega un punto de equilibrio donde se encuentra lo que se puede producir por los costos que se tiene y lo que puede comprar la gente. Entonces, en definitiva, estamos hablando de un mercado bastante transparente y que muestra que la competencia, cuando es limpia y es sana, se puede llevar adelante. Bien. Julián, yo te voy a decir algo. Hay muchos oyentes que te admiran, pero ya te admira un operador como Daniel Martín. A cada cosa que decís asiente. Tiene un mate que me ha traído y lo veo que con el mate y con vos son un solo corazón. Julián Chasco, con eso te digo todo. Un cariño muy grande, Julián. Abrazo inmenso. Bueno, espero que compartamos ese mate un día de estos. Dale, venite, que acá ahora tenemos 4 cámaras, tenemos un aro de luz, tenemos estudio en Recoleta, estudio en Villurquiza, un quilombo. Seguramente. Dale, Juli. De un tiempo, es temerario este sonido de cortina, de un tiempo de encuentro en las diferencias. Por eso que el próximo miércoles estaremos aquí de 13 a 14 haciendo tiempo de encuentro.